Bienvenidos a A la Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. El cardenal Robert Serra se ha erigido durante mucho tiempo como una de las figuras más veneradas, aunque enigmáticas, de la Iglesia Católica moderna. Hombre de profundo silencio y profundas convicciones, Serra rara vez aparece en público a menos que sea absolutamente necesario. Su discreta presencia ya llama la atención, anclada no por la ambición política ni el carisma mediático, sino por el peso de su autoridad interior. Durante años, permaneció prácticamente invisible para el mundo exterior de la Iglesia, una fuerza contemplativa cuya lealtad a la tradición católica lo hacía respetado y temido a partes iguales. Pero ahora, en medio de la creciente confusión espiritual y la agitación institucional, ese silencio se ha roto. El hombre conocido como el pastor silencioso ha hablado, y sus palabras resuenan en toda la Iglesia mundial con una fuerza sísmica. Lo que ha dicho no es un llamado a la rebelión. No es un arrebato emocional ni el último aliento de una carrera que llega a su fin. Es, más bien, un grito profético, una alarma lanzada por alguien que ha dedicado toda su vida a escuchar, observar y orar profundamente. La advertencia del cardenal Serra no proviene del orgullo, sino del dolor por una iglesia que ve desmoronarse de sus sagrados cimientos. No hubo conferencias de prensa, ni apariciones dramáticas en televisión, ni filtraciones calculadas a periodistas. En cambio, Serra emitió un documento denso, teológico y meditativo, evita personalismos y referencias partidistas. No se trata de atacar al Papa León XIV ni a ningún obispo o cardenal en particular. Se trata, en cambio, de algo mucho más profundo. La sensación de que el Sagrado Corazón de la Iglesia está bajo asedio, de que algo incorruptible se está viendo comprometido lentamente, de que el cónclave que eligió al actual pontífice, por muy canónico que parezca en apariencia, era, en el fondo, vulnerable a la manipulación mundana. No se trataba de una teoría de la conspiración. No era un rechazo a la legitimidad papal. Era un lamento. Un lamento porque, en un lugar que se supone debe ser gobernado por el discernimiento divino y la acción silenciosa del Espíritu Santo, la mano pesada del cálculo humano pudiera haber dejado huellas. Serra no afirmó tener pruebas. No acusó a actores específicos. Pero la implicación era clara. El cónclave, esa asamblea tan sagrada, pudo haber sido influenciado no por la oración, sino por la presión. La importancia de esta afirmación es innegable. El cónclave es el latido de la unidad católica. Es el momento en que la Iglesia confía no en su intelecto, sino en su alma. Sugerir que pudo haber sido tocada, aunque sea sutilmente, por alianzas estratégicas, maniobras políticas o ingeniería ideológica es poner en duda no el proceso, sino la pureza de su espíritu. Y el cardenal Serra, tras haber estado presente en esa sala, ahora emerge con algo que no puede mantener oculto, el temor de que la Iglesia haya comenzado a escuchar más al mundo que a Cristo. Pero, ¿quién es Robert Serra? ¿Y por qué sus palabras son tan importantes? Para comprender la gravedad de este momento, debemos comprender a este hombre. Nacido en 1945 en la remota aldea de Urús, Guinea, bajo el dominio colonial francés, Serra creció en la pobreza. La fe católica de su familia no fue una cuestión de conveniencia. Fue una decisión radical en una tierra donde las religiones tribales y la persecución política convertían la fe en una batalla constante. Ingresó al seminario a los 12 años y fue ordenado sacerdote en 1969. Más tarde se convertiría en arzobispo de Conakry, bajo la brutal dictadura marxista de Sékou Touré. Mientras otros clérigos huían o transigían, Serra se mantuvo firme. Se enfrentó a la vigilancia gubernamental, la amenaza de arresto y el peso aplastante de la hostilidad sistémica. Y a pesar de todo, no luchó.
Resistió. Rezó. Permaneció. Su camino finalmente lo llevó a Roma, donde sirvió bajo el papado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ocupó cargos curiales clave. Llegó a ser prefecto de la Congregación para el Culto Divino, cargo responsable de guiar la vida litúrgica de la Iglesia. Pero a diferencia de otros funcionarios del Vaticano, Sara nunca se dedicó a la política. Nunca buscó el poder. Nunca cedió su voz por influencia. No presionó para obtener ascensos. Simplemente vivió su fe. Su trilogía de obras espirituales, Dios o nada, El poder del silencio y El día ya está lejos, conquistó los corazones de los católicos de todo el espectro teológico. En ellas, no hizo un llamado a la nostalgia ni al conservadurismo, sino a la santidad. Por una iglesia que reza más de lo que habla, que ayuna más de lo que publica, que adora no para actuar sino para adorar. Estos no eran libros políticos. Eran llamados a la santidad. Así que cuando Sara finalmente habla, ahora después de años de silencio estratégico, no es para provocar una guerra cultural. Es para defender el alma de la Iglesia. No menciona al Papa León XIV por su nombre en su declaración. No cuestiona el carácter ni las intenciones del hombre. Pero sí expresa su profunda preocupación por la posibilidad de que, bajo el liderazgo de León, la Iglesia se esté alejando, no de forma drástica, sino silenciosa y lenta, de su núcleo sagrado. Teme una Iglesia que busca ser inclusiva sin sacrificarse, relevante sin ser reverente, compasiva sin ser crucificada. El Papa León XIII, cuyo verdadero nombre era Robert Francis Prevost, no es ajeno a la pobreza ni al trabajo pastoral. Es misionero en Latinoamérica, pasó décadas entre los pobres de Perú. Su papado ha enfatizado la misericordia, la inclusión y la sinodalidad, un modelo de gobierno basado en la consulta y el diálogo compartidos. Para muchos, León es un soplo de aire fresco, un líder que escucha, acoge y se adapta. Pero para Sara y muchos que comparten sus preocupaciones, este modelo, aunque bien intencionado, corre el riesgo de desvincular a la Iglesia de sus verdades eternas. A Sara le preocupa que el papado de León, aunque de tono amable y humilde, pueda ser, de hecho, mucho más revolucionario de lo que parece. Una transformación silenciosa, que modifica las normas litúrgicas, los énfasis doctrinales y las estructuras eclesiales no mediante una ruptura manifiesta, sino mediante una erosión progresiva. Existe, teme Sara, una forma de cambio más peligrosa que la revuelta, un cambio que preserva la apariencia de unidad mientras corroe su esencia. Nuestro cambio, que bautiza el compromiso y lo llama compasión, que confunde el diálogo con la disolución, que cambia el altar por el ágora, que invita al mundo a entrar sin preparar primero el alma para resistir sus seducciones. Y así, advierte no contra León el hombre, sino contra León el símbolo de una iglesia más centrada en la armonía social que en la guerra espiritual, una iglesia que quizá ha olvidado que no está aquí para agradar, sino para ser santa. En el Vaticano, la reacción a la declaración de Sara ha sido moderada pero tensa. No hay censura oficial ni comunicado de prensa. El Papa León ha guardado silencio público, pero las repercusiones son innegables. En todo el mundo, los católicos tradicionalistas ven a Sara como un nuevo Atanasio, una voz que clama en el desierto, defendiendo la verdad inmutable contra la deriva de la comodidad institucional. Otros lo ven como una figura divisiva, que socava la unidad con acusaciones susurradas. Pero todos coinciden en que esto no es lo habitual, porque la advertencia de Sara no llega con fanfarria, sino con fidelidad, no con ambición, sino con angustia. Habla con lágrimas en los ojos, con voz temblorosa, con corazón de pastor. Y en el centro de su mensaje hay una sola pregunta. Si la Iglesia pierde su sentido de lo sagrado, si deja de arrodillarse, de adorar, de proclamar verdades inflexibles, ¿qué queda? La Iglesia se encuentra hoy en una profunda encrucijada, y las dos figuras que ahora definen su rumbo,
el cardenal Robert Serra y el Papa León XV, representan no solo personalidades, sino polaridades. Su contraste no es casual. Es teológico, filosófico y espiritual. Por un lado, se encuentra el cardenal Sara, una voz moldeada por las antiguas liturgias de la Iglesia africana, por la sangre de los mártires y la quietud de la oración monástica. No es un teólogo de la experimentación. No es un reformador en el sentido político. Es un guardián del silencio, de la tradición, del altar. Para Sara, la vocación principal de la Iglesia no es el diálogo con el mundo, sino la fidelidad al cielo. Ve a la Iglesia no como una tienda que se extiende para dar cabida a todas las ideologías, sino como un faro inquebrantable ante la tormenta. Por otro lado, se encuentra el Papa León XIV, pastoral, perspicaz, profundamente influenciado por décadas de trabajo misionero entre los pobres de América Latina. Es amable, reflexivo y modesto. No ve el papado como un trono, sino como una plataforma para sanar, para restaurar la confianza en una iglesia herida. Habla a menudo de la iglesia como un hospital de campaña, haciéndose eco de los temas de su predecesor, el Papa Francisco. Busca abrir puertas, ofrecer misericordia, escuchar. Y, sin embargo, en esa apertura, Sara y otros temen que algo esencial se pierda. Este es el núcleo de la tensión. ¿Qué significa ser iglesia en el mundo moderno? Para Sara, significa anclarse más profundamente en lo que siempre ha sido verdad, la misa en latín, la reverencia eucarística, el silencio sagrado. No es nostálgico. Está convencido de que las verdades eternas deben permanecer intactas para que la Iglesia sea el alma del mundo y no su eco. Le preocupa que cuanto más se doblegue la Iglesia para adaptarse a las expectativas del mundo, más corre el riesgo de olvidar su misión de transformar el mundo, no de conformarse a él. Para Leo, la fidelidad no significa rigidez. Cree que la supervivencia de la Iglesia depende de su capacidad de acompañar, de evolucionar, de escuchar sin juzgar de inmediato. Imagina una Iglesia que se aferre a sus enseñanzas, pero las exprese de maneras más pastorales. No le interesa la revolución doctrinal, sino la restauración relacional. Pero para Sara, ese es el peligro. El cambio no siempre se anuncia con fuegos artificiales. A veces llega silenciosamente, envuelto en misericordia, disfrazado de compasión. Y en poco tiempo, las líneas se difuminan, los límites se disuelven. Los fieles ya no saben cuál es la postura de la Iglesia, porque parece estar presente en todas partes. El temor del cardenal Serra no es nuevo. Resuena en voces de siglos de historia católica. Santos que advirtieron sobre la ambigüedad doctrinal, papas que recordaron a la Iglesia que no es una democracia, sino una institución divina. Benedicto XVI dijo célebremente que el Papa no es un monarca absoluto cuyos pensamientos y deseos son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de obediencia a Cristo y a su palabra. Sara toma esa visión muy en serio. Para él, el Papa de Owan es un guardián del depósito de la fe, no un editor jefe que lo revisa para los lectores modernos. Así pues, su preocupación no se centra en León como individuo, sino en un papado que podría redefinir sutilmente su propio papel, un papado que gobierna no desde las alturas de la revelación, sino desde la corriente de la consulta. Ve en el nuevo modelo de sinodalidad este énfasis en el gobierno compartido, una posible dilución de la autoridad apostólica, una deriva hacia el populismo eclesial, una iglesia que escucha más de lo que proclama, que duda más de lo que enseña. Esto no significa que el Papa León XIV desprecie la doctrina. Al contrario. Defiende la enseñanza católica en cuestiones morales clave. Habla de la centralidad de la Eucaristía e insta a los obispos a cuidar de los vulnerables. Pero a Sara le preocupa que incluso estas afirmaciones estén rodeadas de demasiada ambigüedad, que la voz de la Iglesia se haya vuelto indistinta, que el pueblo de Dios ya no reciba una llamada clara a la santidad, sino más bien una vaga invitación al diálogo.
y el resultado: una crisis de identidad espiritual. Un contexto donde los obispos discrepan públicamente, donde las diócesis actúan unilateralmente, donde algunos bendicen las uniones entre personas del mismo sexo mientras otros las prohíben, donde la unidad global de la Iglesia comienza a fragmentarse en ideologías regionales, donde los católicos fieles, confundidos y cansados, empiezan a preguntarse quién tiene razón. ¿Qué es verdad? Para el cardenal Serra, esto no es solo lamentable, sino peligroso. Abre la puerta a lo que el Papa Pío X llamó modernismo, una herejía sutil que trata la verdad como algo evolutivo, la doctrina como algo negociable y la tradición como algo desechable. Sara ve señales de este modernismo no en denuncias enérgicas, sino en vacilaciones educadas, en la ambigüedad pastoral, en el creciente deseo de la Iglesia de ser apreciada, relevante y aceptable para las sensibilidades modernas. Nos recuerda que la Iglesia nunca estuvo destinada a ser aplaudida por el mundo. Estaba destinada a ser crucificada por él. Pero incluso en su lamento, Sara no llama a la revuelta. No es cismático. No busca división. Lo que busca es claridad, un retorno a la esencia espiritual. Pide santidad, no titulares, reverencia eucarística, no burocracia sinodal. Quiere que la Iglesia recuerde que su misión no es sobrevivir en el mundo, sino santificarlo, no ser un reflejo de la sociedad, sino de Cristo. Es esta profunda convicción la que impulsó a Sara a romper su silencio. Y es esta misma convicción la que ha dejado a católicos de todo el mundo, tanto laicos como clérigos, sin palabras. Porque en sus palabras silenciosas, muchos escucharon el eco de sus propios temores no expresados. Temores de que la Iglesia esté a la deriva, de que la fe se esté suavizando, de que lo sagrado se esté secularizando, de que la esencia misma del misterio católico, el sacrificio de la misa, las verdades inmutables del Evangelio, el llamado a la santidad radical, se esté viendo eclipsada por prioridades administrativas y concesiones pastorales. La verdadera crisis, advierte Sara, no es política. Es espiritual. Y ahora, en esta encrucijada, los católicos nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué clase de iglesia queremos ser? Queremos una iglesia que se mantenga firme como un faro, imperturbable ante la tormenta, guiando a las almas a un puerto seguro mediante la claridad de su verdad. ¿O queremos una iglesia que se convierta en un barco a la deriva, cediendo a cualquier viento, con la esperanza de no ofender, pero al hacerlo, olvidando quién es? Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta que define nuestro tiempo. Y Sara. El hombre que pasó décadas en silencio ha elegido hablar porque cree que el tiempo del silencio ha pasado. Ahora es el momento de elegir. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.